Buenas tardes, chicos. Pues vamos a comenzar con su tercera clase de estática y dinámica. Entonces, bueno, hay que recordar que esta estática y dinámica, pues es la parte de la física que estudia el movimiento. Entonces, como tal, pues vamos a empezar a estudiar al movimiento. Vamos a ir del movimiento más sencillo o simple de poder analizar y nos vamos a ir desplazando pues al movimiento que es más complejo. Entonces vamos a comenzar con el puro movimiento. Vamos a hacer análisis de puro movimiento. Esto quiere decir que voy a analizar la trayectoria, velocidad, la posición del objeto, más no la fuerza que me genera ese movimiento. Entonces aquí no me interesa la fuerza que genera el movimiento. Únicamente me interesa el movimiento. Entonces, para esto, pues vamos a empezar con algunos términos que vamos a estar utilizando en dos tipos de movimiento, que son los más simples, que vamos a ver en esta clase. Y pues vamos a comenzar con distancia y desplazamiento, que en la clase pasada que vimos vectores y escalares, ya los había yo mencionado como ejemplo de escalar y vector. Entonces tenemos la distancia, que es un escalar, una magnitud escalar. Esto quiere decir que se calcula mediante la aritmética común. Y el desplazamiento es un vector. Esto quiere decir que pues lo vamos a interpretar y analizar con lo que vimos la semana pasada de vectores. Y pues tenemos aquí la definición de distancia, que es la longitud del camino recorrido. Esto quiere decir es cuánto recorrí para llegar a mi destino. ¿Cuántos metros o cuántos kilómetros recorrí para llegar a mi destino? Hay que recordar que el Sistema Internacional de Unidades nos dicta como medida de unidad para la distancia y el desplazamiento los metros, pero en muchos casos vamos a poder utilizar el kilómetro. Y luego tenemos que el desplazamiento pues indica el cambio de posición del cuerpo durante su movimiento. O sea, el desplazamiento únicamente es de inicio al final. ¿Cuánta distancia hay del punto donde inicié al punto donde terminé? Y pues traigo aquí un ejemplo, donde tenemos nuestro punto inicial, donde inicia nuestro automóvil, nuestra persona, el perrito, el carrito de los elotes, y donde termina ese mismo objeto. Y se me indica cuánto recorrió hacia arriba y luego cuánto recorrió hacia abajo. Entonces, si hablamos de distancia, pues es la longitud del camino recorrido. Esto quiere decir que primero recorrió 4 metros y después recorrió otros 4 metros para llegar a su posición final. Entonces, la distancia, según una escalar, la sumamos. Entonces, nos quedaría de 8 metros en total. Y el desplazamiento, pues es esa distancia que hay del punto donde inicio al punto donde termino, y va a ser de 3 metros. ¿De dónde salió esos 3 metros? Pues no vamos a entrar tanto en detalles, pero si hacemos un análisis vectorial, pues va a dar 3 metros. Entonces, nada más recordar que la distancia es todo lo que recorro para llegar a mi destino, y mi desplazamiento es de donde inicio, la distancia que hay desde donde inicio a donde llego a mi destino. Luego tenemos otros dos conceptos, que es rapidez, velocidad, y pues a grandes rasgos son pues lo mismo o tienden a verse como lo mismo, nada más que en uno tenemos que es escalar y el otro es vector. Y esto se debe a los parámetros que tomamos para poder calcular dichas cuestiones. Entonces, yo tengo que la rapidez es la razón de la distancia recorrida entre el tiempo empleada para recorrerla. Entonces, como usamos distancia y la distancia es un escalar, por eso la rapidez nos queda como escalar. Entonces, básicamente, es esa razón que existe entre la distancia que recorro
y en cuánto tiempo lo recorro. Entonces la fórmula me queda que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Siempre que un problema me pida calcular la rapidez, el problema me tendrá que dar una distancia y un tiempo para hacer la operación matemática. Y luego tenemos que la velocidad, pues es esta razón que existe entre el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces me va a quedar que la velocidad es igual al desplazamiento sobre tiempo. Y por eso nos queda como vector, porque estamos trabajando con el desplazamiento y el desplazamiento ya es un vector. Aparte, si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo sobre la velocidad, pues la velocidad tiene dos comportamientos, al igual que la aceleración, porque también vamos a estar trabajando con la aceleración. Que pues básicamente es que sí importa el sentido y dirección que tiene. Acuérdense que eso es lo que distingue un vector de un escalar. Que el vector sí importa la dirección y el sentido que lleva, porque si hablamos de velocidad, sí me interesa si aumenta o disminuye, o sea, si es positiva o si es negativa. Porque si la velocidad es positiva, entonces, pues quiere decir que va avanzando, pero si la velocidad es negativa, lo que va a suceder es que en lugar de ir avanzando, pues va a ir frenando nuestro objeto. Entonces, tenemos el mismo ejemplo, la misma distancia y el mismo desplazamiento, nada más les pongo ahí que el recorrido, el objeto lo hace en 2 segundos. Entonces, yo ya tenía la distancia, el desplazamiento, y aparte yo ya les estoy dando el tiempo. Entonces, ya puedo yo calcular la rapidez y la velocidad. ¿Cómo calculo la rapidez? Pues ya sé que la distancia son 8 metros y que esos 8 metros los recorre en 2 segundos. Entonces hacemos distancia sobre tiempo, 8 sobre 2, me dan 4 metros sobre segundo. Entonces fíjense, la unidad con la que vamos a medir a la rapidez y a la velocidad. Pues el sistema, el sistema internacional no. Ahí les estoy echando mentiras, sino que debido a que el sistema internacional nos permite trabajar con la distancia y el desplazamiento con metros y con kilómetros, entonces yo puedo tener que sea kilómetro sobre hora o metro sobre hora. Y esto es bien importante a la hora que ustedes estén contestando un problema. Que pongamos atención en qué me está pidiendo la rapidez o la velocidad. Si me la está pidiendo metros sobre segundo, o si me la está pidiendo kilómetros sobre hora, porque puede ser que ahí tengamos que hacer dentro de nuestro problema una conversión de unidades. Entonces, retomando este punto, pues tenemos que la velocidad es el desplazamiento, que es de 3 metros, sobre el tiempo, que son 2 segundos, entonces nos queda de 1.5 metros sobre segundo. Y ahora sí, vámonos a el movimiento que vamos a estar estudiando. Entonces, el primero se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme y nos dice que se presenta cuando un cuerpo se desplaza a una velocidad constante. Y bien importante, que también se da en línea recta. Entonces, vamos a tener que el movimiento rectilíneo uniforme, pues se va a dar en línea recta y es cuando el objeto va manteniendo constante su velocidad. O sea, no experimenta una aceleración. Su velocidad va a ser igual durante todo el trayecto. No va a cambiar y no se va a modificar. Y la fórmula base que nos da este tipo de movimiento, en cualquier libro de física que ustedes consulten, es que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, que ya nosotros lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Y yo aquí les puse un triangulito, porque con este triangulito es bien fácil poder hacer el despeje de variables. Entonces, un problema de movimiento rectilíneo uniforme me puede pedir la velocidad, y si me pide la velocidad, yo ya sé que es distancia sobre tiempo, pero también me puede pedir el tiempo y también me puede pedir la distancia que recorre en determinado tiempo y si lleva determinada velocidad. Entonces, fíjense cómo si ustedes en su pantalla, con su dedito pulgar, tapan la letra V, supongamos que el problema les pide velocidad, entonces ustedes tapan la letra V y les queda distancia sobre tiempo. Ahora bien, ¿qué pasaría si el problema me pide la distancia? Entonces, con mi dedito pulgar voy a tapar la D y me va a quedar velocidad por
tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, la distancia siempre va a ser multiplicar la velocidad que lleva mi cuerpo por el tiempo que tarda. Y ahora, si me pide el tiempo, agarro mi dedito pulgar y tapamos el tiempo y me queda distancia sobre velocidad. Siempre que yo quiera calcular el tiempo, voy a tener a mi distancia dividida entre la velocidad. Y para esto traigo dos ejemplos que vamos a hacer bien sencillitos, porque les digo que vamos a ir de lo sencillo a lo complicado. Entonces, este tipo de movimiento es muy sencillo. ¿Por qué? Porque únicamente contamos con una fórmula y con esa fórmula lo único que tenemos que hacer pues es un despeje. Y una vez que hagamos ese despeje, pues podemos buscar tanto la velocidad como distancia y tiempo. Entonces, tenemos estos problemas. Y lo que voy a hacer es que los voy a contestar con ustedes, vamos a hacer el análisis, pero para eso me voy a ir al pizarrón. Entonces tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que ahorita me va a interesar. Y tenemos el primer problema, que de hecho hay dos pasos bien importantes en la física, que es primero saber interpretar el problema, y con interpretar pues es la parte de identificar qué datos me da. Entonces el primer paso que vamos a hacer en un problema de física es identificar los datos que me da el problema. Entonces voy a poner aquí datos y voy a leer el problema. Dice, un piloto desea volar a velocidad constante en línea recta. Ahí ya me está dando a entender pues que sí tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Si pretende volar 2000 kilómetros en 4 horas, ¿cuál es la velocidad en kilómetros sobre hora con que debe desplazarse? Esto quiere decir que necesitamos calcular la velocidad que debe de llevar nuestro avión para que pueda recorrer 2000 kilómetros en un total de 4 horas. No menos ni más, en 4 horas. Y aquí lo importante a considerar es que pues nos está pidiendo la velocidad en kilómetros sobre hora, y fíjense cómo la distancia ya me la da en kilómetro y el tiempo en horas. No necesito hacer conversión de unidades. Si, por ejemplo, estos 4 me los diera en segundos o minutos, sí hay que pasarlos a horas. Les voy a anotar los datos. Primero identifico que me da, pues, un desplazamiento de un total de, pues, 2000 kilómetros. El avión se tiene que desplazar 2000 kilómetros. Un tiempo que lo tienen que hacer en 4 horas, y aparte, pues poner la incógnita, ¿no? Que me está preguntando cuál es la velocidad que tiene que llevar para lograr este objetivo. Entonces, yo ya identifiqué mis datos. Siguiente punto importante es, ya identifiqué que es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la fórmula que se utiliza, y me voy a desplazar tantito para seguir acá con la resolución. Sé que la fórmula que voy a ocupar es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿La fórmula se queda así? Sí, sí se queda así porque mi incógnita es la velocidad y la velocidad es la que tengo despejada. Tercer paso, la sustitución. Que en la sustitución es las variables, que en este caso tengo b y t, las vamos a sustituir por sus valores numéricos, que es 2000 y 4. Entonces acá agarro la fórmula, velocidad es igual, la d la sustituyo por su valor numérico, que son 2000 kilómetros, y lo dividimos entre el tiempo, que son 4 horas. Y pues el último paso que vamos a tener es anotar el resultado, que con nuestra calculadora, yo recomiendo que sea científica. Ahorita por las operaciones están bien sencillas, pero luego se complican. Entre 4 nos da 500. Quiere decir que la velocidad es de 500. Y fíjense cómo me queda. Aquí lo vamos a observar. Kilómetros sobre hora, la unidad que me está pidiendo el problema. Kilómetro sobre hora. Y ya terminamos el problema. O sea, ya llegamos a la conclusión de que nuestro piloto tiene que alcanzar esa velocidad de recorrer 500 kilómetros por cada hora que va avanzando para poder en 4 horas avanzar un total de
2,000 kilómetros. Hasta el primero estuvo bien sencillito, no hubo mayor complicación. Vámonos con el segundo. Vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a ir vaciando los datos que me da el problema, la fórmula, la sustitución y el resultado. Entonces aquí nos dice que una bala, ahí dice saque, pero sale de un rifle con una velocidad de 720 metros sobre segundo. Ya nos da una velocidad, que la velocidad que lleva esta bala a la hora que sale del rifle es de 720 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo le tomaría a la bala impactar un blanco que se encuentra a 3,240 metros? Entonces, la distancia que va a recorrer para darle a este blanco es de 3,240 metros y me dice que ¿cuánto tiempo le va a tomar? En segundos, porque estoy trabajando con metros. Y me dice que hay que considerar que la bala viaja en línea recta con una velocidad constante. Nuevamente tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros ya sabemos, por lo que vimos en nuestras diapositivas, pues que la fórmula que utilizamos es la siguiente, donde la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, pero ahora en este caso lo que me está pidiendo es el tiempo, por lo tanto hay que despejar, que por eso les decía que el triangulito, pues es muy fácil para los despejes, pero fíjense, esta T está dividiendo, la voy a mandar para el otro lado multiplicando, me queda que TD, tiempo por velocidad, es igual a distancia, pero a mí me interesa conocer al tiempo, no la distancia. Entonces ahora al tiempo, ¿quién está estorbando? La velocidad. Y la velocidad está multiplicando. Del otro lado la vamos a mandar dividiendo. Ay, fíjense, aquí estoy haciendo una... Vamos a poner que el tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Ahora sí, ya tengo la fórmula que me sirve para calcular al tiempo. Nos pasamos al tercer paso, donde vamos a la sustitución, a sustituir esas variables por los valores numéricos que me da el problema. Entonces tengo que el tiempo es igual a distancia que vale 720 metros sobre segundo sobre, no es cierto, la distancia ¿cuánto vale? 3,240 metros, entonces vámonos con los 3,240 metros sobre la velocidad que son 720 metros sobre segundo, donde aquí vamos a ver que el metro se nos va con este metro y me queda en segundos. Nos vamos a nuestra calculadora científica, 3,240 entre 720 me da 4.5. Entonces el resultado es de 4.5 segundos. Quiere decir que la bala se va a tardar en llegar a su blanco un total de 4.5 segundos. Entonces, lo más complicado que podemos encontrar en este tipo de problemas es que suceda como aquí, que tengamos que hacer un despeje de variable porque no me esté pidiendo la velocidad, sino que tenga que despejar a la D o a la T. Entonces, con esto terminamos el movimiento rectilíneo uniforme y nos pasamos al siguiente movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto quiere decir que en este movimiento, nuestra magnitud de la velocidad, o sea, la velocidad que lleva nuestro objeto, va a aumentar o va a disminuir de forma constante. Entonces, es este movimiento donde se presenta un aumento o disminución de aceleración. Entonces, pues presenta o tenemos un nuevo término que es aceleración, que la aceleración pues es el cambio de velocidad. Entonces aquí va nuestro objeto nuevamente en línea recta, pero la velocidad va a ir aumentando, va a ir disminuyendo.
¿La aceleración qué es? ¿Un vector o un escalar? Pues es un vector. ¿Por qué decimos que va a ser un vector? Porque también me importa si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, o sea, si es positiva o es negativa. Porque si tiene una aceleración positiva, pues entonces la velocidad va a ir aumentando, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a disminuir la velocidad que lleva mi carro? Pues entonces va a ir frenando en lugar de ir acelerando. Entonces, por eso decimos que la aceleración pues es un vector, porque sí me interesa si va hacia la derecha, si es positiva, o si va hacia la izquierda y es negativa. Entonces, aquí vamos a tener 4 fórmulas, que son las que tengo aquí. Y fíjense cómo todas giran alrededor de un total de 5 variables, o sea, 5 letras, donde tenemos la V solita, que es la velocidad. La velocidad que lleva nuestro cuerpo. Luego tenemos una D que me va a representar el desplazamiento, o sea, hace cuánto recorre del punto de inicio al punto final. El tiempo, cuánto tarda en desplazarse. La V0 es la velocidad inicial. Esto quiere decir con cuánta velocidad inicia mi cuerpo. Y por último tenemos la A, que es la aceleración. Entonces tenemos un total de 4 fórmulas que podemos utilizar y lo fundamental es siempre tener presente estas 4 fórmulas. Cuando yo sé que tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ¿cómo lo voy a saber identificar en un problema? Pues cuando me mencionan a la aceleración, esa es una opción. Cuando me doy cuenta que la velocidad con la que inicia mi objeto no es la misma con la que termina. Eso quiere decir que hay un cambio de velocidad, o sea, está sufriendo una aceleración. Siempre hay que tomar en cuenta que existen estas 4 fórmulas. ¿Y maestra, cuál voy a utilizar? Si hay 4, ¿cómo vas a saber cuál utilizar? Pues dependiendo de los datos que me dé el problema. Eso quiere decir, a ver, ¿qué datos me da el problema? Porque fíjense, en la primera no me da desplazamiento. No está involucrado el desplazamiento. Entonces, si el problema no me da desplazamiento, puede ser que pueda utilizar esa fórmula. Fíjense cómo en la segunda, en la de b al cuadrado, es igual a v0 al cuadrado más 2ad. Fíjense cómo no me está dando el tiempo. Entonces, si no me preguntan el tiempo y no me da el tiempo el problema, puedo utilizar la segunda. Entonces, depende de qué datos me dé. Entonces, tengo que hacer el análisis para saber cuál de estas 4 fórmulas a mí me funciona. Entonces, vamos a hacer otros 2 ejercicios que voy a hacer con ustedes para ir viendo cómo aplicamos la fórmula, cómo es que decidimos qué fórmula. Y para eso me voy a pasar al pizarrón. Voy a compartir ahora el pizarrón. Pero antes lo voy a dejar en la diapositiva anterior, que ahorita que vayamos leyendo los problemas, pues nos va a ir sirviendo para saber las fórmulas. Entonces, vámonos a los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y el primer ejercicio dice: la velocidad de un avión al momento de aterrizar es de 200 kilómetros sobre hora. Si se debe desacelerarse hasta encontrarse en reposo, fíjense, ahí ya me está dando una velocidad inicial y una final. Me está diciendo que la velocidad con la que inicia es 200 kilómetros sobre hora, y que a la hora que termina de desacelerarse, termina en reposo. Si está en reposo, si el objeto no se está moviendo, ¿cuánta velocidad va a tener? Pues 0, porque no se está moviendo. En una longitud de 2 kilómetros, esto quiere decir que alcanzó de 200 kilómetros sobre hora a llegar a 0 kilómetros sobre hora en 2 kilómetros. ¿Cuál sería su desaceleración en kilómetros sobre hora al cuadrado si esta es uniforme? Esto quiere decir es cuánta aceleración, que en este caso pues nos tiene que salir negativa para que en lugar de acelerar frene, se desacelere.
nos está preguntando por esa aceleración para que pase de 200 kilómetros sobre hora a 0 kilómetros sobre hora. Entonces, fíjense cómo la unidad de medida puede ser kilómetros sobre hora al cuadrado o metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a anotar los datos que me da el problema. Entonces, yo les dije que primero me da una velocidad inicial, que quedamos que la velocidad inicial es de 0, es igual a, inicia con 200 kilómetros sobre hora. Cuando termine el avión su movimiento, la velocidad que va a tener, la velocidad final que tiene, es de 0 kilómetros, porque nos dice que lo que quiere alcanzar es el reposo, y en el reposo pues no hay velocidad. Es lo que hace que un cuerpo no esté en movimiento, que su velocidad sea 0. Y nos dice que la distancia que recorre para alcanzar esta velocidad pues es de 2 kilómetros, y que calculemos la aceleración que se le debe de implementar para que alcance esa velocidad. Entonces, fíjense, tenemos velocidad 0, velocidad final, el desplazamiento, y nos pide una aceleración. Entonces, me voy a ir a la diapositiva de las fórmulas. Entonces, yo les digo que teníamos velocidad 0, velocidad final, tenemos una aceleración y un desplazamiento. No cuento con el tiempo. Entonces me deshago de todas las fórmulas que tienen tiempo. Fíjense cómo la primera tiene tiempo. La segunda no tiene el tiempo, entonces puede ser que sí la utilice. La tercera dice desplazamiento es igual a velocidad 0 por tiempo. Tiene tiempo, la descarto. ¿Por qué la descarto? Porque ni siquiera me están pidiendo el tiempo y el problema no me está dando cuánto tiempo tarda en hacer el movimiento. Y la última, de desplazamiento es igual a velocidad más velocidad 0 sobre 2 por tiempo, también tiene tiempo. La descarto. Entonces la que a mí me sirve es que velocidad cuadrada es igual a la velocidad 0 más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces vamos a agarrar esa fórmula, porque el problema, los datos que me da, son para poder utilizar esa fórmula. Entonces me vengo para acá y vamos a poner la fórmula. ¿Qué fórmula podemos utilizar en este caso? Pues yo les dije que es la de que velocidad al cuadrado es igual a la velocidad 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por el tiempo. Y fíjense, a mí me interesa la aceleración, entonces esta aceleración hay que despejarla. Voy a agarrar todo este bloquecito que tiene la aceleración. ¿Y qué es lo que está haciendo de este lado? Aquí puedo observar que está sumando. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Restando. Entonces lo pasamos del otro lado, restando. Ay, fíjense, aquí agarré el tiempo y es distancia. Yo no sé qué andaba aquí yo pensando. Por eso la agarré, por la distancia. Ahí está. Ya está correcta la fórmula. Entonces, la agarramos y lo restamos. Entonces, ahora, ya que lo tengo de este lado, me interesa dejar esta A solita. Entonces le vamos a quitar todo lo que le estorba. Y en morado voy a poner todo lo que le está estorbando. Está estorbando todas estas variables, entonces se las vamos a quitar con el despeje que ya sabemos. Esta B al cuadrado está positiva, del otro lado va a pasar negativa. Entonces, a este B 0 al cuadrado le vamos a restar esta B al cuadrado. Luego, fíjense, este 2 negativo, este menos 2, y esta D están multiplicando a mi aceleración, entonces van a pasar dividiendo. Y de esta forma me queda la aceleración. Quiere decir que para yo calcular la aceleración, necesito elevar al cuadrado la velocidad 0, restarle el cuadrado de la velocidad y dividirlo entre menos 2 veces la distancia. Vamos a hacer la sustitución. Vamos a cambiar las variables por los valores numéricos.
Entonces agarro la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad cero, que voy a mis datos y observo que vale 200 kilómetros sobre hora al cuadrado menos la velocidad al cuadrado, que serían 0 kilómetros sobre hora al cuadrado, sobre menos 2 por la distancia, que son 2 kilómetros. Y hacemos las operaciones. Vamos a elevar 200 al cuadrado. 200 por 200 me va a dar 40,000. Entonces vamos a tener, la aceleración es igual a 40,000. Kilómetros al cuadrado sobre hora al cuadrado menos 0 al cuadrado me da 0. Entonces, menos 0 kilómetros sobre hora al cuadrado y al cuadrado entre menos 2 por 2, pues aplicamos regla de signos, menos por más, menos 2 por 2, 4 kilómetros. Y aquí puedo observar como de estos kilómetros que tengo al cuadrado se va con este kilómetro. Y seguimos haciendo operaciones. 40,000 menos 0 me queda esos 40,000 kilómetros sobre hora al cuadrado sobre menos 4. Entonces dividimos ese 40,000 entre 4 y me va a dar 10,000. Entonces el resultado, ya aquí hice todas las operaciones, es que la aceleración que va a experimentar, pues va a ser de 10,000 kilómetros menos. Fíjense, aquí se me olvidó decirles la regla de los signos. 40,000 positivo entre menos 4 menos 10,000 kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Por qué me queda negativa? Porque fíjense cómo la velocidad inicia en 200 y termina en 0. Lo que se hace es un frenado. Entonces necesito que la aceleración sea negativa para que en lugar de aumentar su velocidad, disminuya. Entonces, ¿la aceleración me puede quedar negativa? Sí, sí me puede quedar negativa. ¿Cómo hago el análisis? Pues si yo veo que la velocidad con la que inicia, cuando termina el movimiento es mayor, quiere decir que hubo una aceleración que tiene que ser positiva. Pero bien, si inicia con un número, la velocidad, y con la que termina es menor, quiere decir que en lugar de ir acelerando, pues frenando, y entonces la aceleración tiene que ser negativa. Vámonos con el segundo problema. ¿Qué tenemos que dice? En una carretera seca, un automóvil puede frenar con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que va un automóvil y que la aceleración que necesita aplicar pues es de 5 metros sobre segundo al cuadrado para poder frenar. Fíjense, para poder frenar. Cuando frenamos hay que recordar que la velocidad se convierte en 0. Dice, ¿qué tanto tiempo le tomó al automóvil que viajaba inicialmente de 16.5 metros sobre segundo al cuadrado llegar al reposo? Entonces nos está preguntando por el tiempo. Nuevamente vamos a vaciar acá los datos que me da el problema. Entonces, ¿qué datos me da el problema? Ya me moví, pero ahorita los vamos a ir aquí anotando. Pues primero nos da la aceleración, que necesita una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, que la velocidad con la que inicia es de 16.5 metros sobre segundo y que lo que busca es alcanzar el reposo, o sea, hace una velocidad de 0 metros sobre segundo, y que cuánto tiempo va a tardar en frenar, en que mi automóvil quede en reposo. Entonces tengo aceleración, velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Entonces nos vamos a ir a nuestras fórmulas para ver qué fórmula me da a mí
las dos velocidades, la aceleración y el tiempo. Entonces, fíjense, voy a descartar la de velocidad al cuadrado es igual a velocidad 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración y el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el problema ni me da desplazamiento, ni me pide el desplazamiento. Me voy a la donde dice que el desplazamiento es igual a la velocidad 0 por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. También la descarto. ¿Por qué? Porque el problema ni me está dando la aceleración, ni me está dando, más bien, no me está dando el desplazamiento. La aceleración sí, pero el desplazamiento no. Y por último, la de el desplazamiento es igual a la velocidad más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. También la descarto porque no me pide el desplazamiento y ni tampoco me lo está dando. Entonces, fíjense cómo en la primera, de velocidad es igual a velocidad 0 más la aceleración por tiempo, me da las 4 variables que me está dando el problema: la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Entonces vamos a agarrar esa fórmula y la vamos a anotar por acá. Y también vamos a necesitar hacer un despeje de variable. Entonces tenemos que velocidad es igual a velocidad 0 más la aceleración por tiempo. ¿Por qué tengo que despejar? Porque a mí me interesa conocer el tiempo. Entonces, nuevamente vamos a agarrar todo este paquetito que incluya el tiempo y ¿qué es lo que está haciendo? Está sumando. ¿Cómo pasa para el otro lado? Lo vamos a pasar restando. Ahora, esta velocidad es positiva. La vamos a pasar del otro lado negativa. Esta aceleración, que diga, la aceleración, el tiempo la está multiplicando, la pasamos dividiendo. Entonces vamos a tener que la aceleración es igual a... No es cierto. ¿Por qué dejé la aceleración? Díganme por qué. Si lo que me interesa es el tiempo, ¿cierto? Entonces, más bien, ¿qué le está estorbando al tiempo? La A. Entonces, la A es la que pasa con todo y signo restando. Menos la aceleración. Ya tengo la fórmula. Ahora sí, vamos a sustituir. Aquí se me va a juntar, pues les voy a poner una línea para que... Sustitución. Agarro la fórmula donde el tiempo es igual a la velocidad 0, que es 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es, velocidad inicial, que es 0, menos la velocidad final, que es 16.5 metros sobre segundo, sobre menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da 0 menos 16? Pues nos va a dar menos 16.5, ¿cierto? Metros sobre segundo, sobre menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos, más. Y ahora hacemos 16.5 entre 5 me da 3.3. ¿En qué se mide el tiempo? En segundos. Quiere decir que a este automóvil le cuesta, o necesita que transcurran 3.3 segundos para alcanzar el reposo cuando lleva una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, puntos importantes a considerar para ya concluir la clase. Pues los datos que me da el problema. Siempre considerar las fórmulas con las que estoy trabajando. Y pues practicar el despeje de fórmulas. Y ahí está la clave de todo. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima clase que ya sería la última, vamos a ver los dos últimos movimientos, donde pues se va a complicar un poquito porque en algunos problemas utilizamos vectores. Entonces me despido y nos vemos a la próxima.